que es nuestro más que invitado, ¿verdad? Él es el dueño de esta casa. Pues el doctor Williams es fundador de la APSI, de esta organización. El doctor Williams es además el chairman de la asociación. Él tiene una experiencia de más de 40 años en neurología y por lo tanto ha escrito varios libros. Reside actualmente en Richmond, Virginia, donde, en Estados Unidos, donde tiene una práctica exitosa de muchos años y trabaja también con la universidad. A propósito de esta experiencia, el doctor Williams hoy nos hará un resumen de por qué decidió publicar este libro, Brainstorming as Life Goes On. Es un recuento de su experiencia, de cómo él durante tanto tiempo ha visto fallecer a muchos pacientes y cómo hacen este proceso hacia la muerte o hacia el final de su vida. El doctor William, además de que es un médico neurólogo especialista en neurología vascular y en trastornos del sueño, certificado por la American Board of Sleep Medicine, es un profesor graduado, autor de varios libros autobiográficos y también este que mencionamos sobre el stroke. Es nacido en la República Dominicana y posee licencia para practicar tanto en Virginia como en Nueva York. Buenas tardes, doctor. Bienvenido y los micrófonos son suyos. Gracias. Pero tú agrandaste y extendiste el elástico. No me No, diga eso. no son tan grandes las cosas. Um, yo quiero primero comenzar por decir cosas sencillas que quiero compartir con ustedes este día. Primero, yo soy un campesino que nació en un batey, en La Romana, en Guaymate, y a temprana edad. Doctor, perdón que lo interrumpa. Explique qué es un batey. No todo Ah, el mundo lo sabe. no, perdón, sí. Un Sí. batey gracias, Marta. Un batey es un área donde la actividad principal es la cortar caña para producir azúcar. Y son propiedades realmente que anteriormente eran y siguen siendo propiedad de los ingenios azucareros de tanto en Cuba, la República Dominicana, como en Puerto Rico. El nombre batey es una palabra indígena y se ha mantenido como referencia de esos conglomerados pequeños que en la época en que yo era niño y todavía siguen siendo principalmente ocupados por los inmigrantes haitianos de la República Dominicana y ahora por una población mixta. Esos batalles eran consistentes con lo que aquí se conoce como un barrio de pobreza en el sur, por ejemplo, donde se cortaba caña aquí en Estados Unidos. Había una casa grande donde la gente se compartía en habitaciones y tenían letrinas comunes y todas esas cosas. La ocupación de mi papá era ser sastre y así era como nosotros vivíamos ahí porque él le hacía los pantalones a la gente que vivían en esa área. Nos mudamos a Sabana Grande de Boyá, no sé en qué año, pero yo creo que fue como en el 1955, 56, yo tenía como 3 o 4 años, porque Sabana Grande de Boyá era una colonia nueva que había abierto el dictador Rafael Leónidas Trujillo, expandiendo el ingenio Río Haina, que todavía se conoce cerca de la capital. Ahora ya no produce azúcar, pero está ahí la población. Entonces, eso, yo fui a la escuela en Sabana Grande de Boyá, fui al Barrancón, que no sé, la gente que son de esa saben qué es el Barrancón. El Barrancón era un edificio de esos que se había originalmente construido para que los haitianos lo habitaran, pero en este caso lo habilitaron para hacer una escuela. La escuela estaba dividida con paredes que no estaban cerradas porque no había un cuarto de por sí, sino había un espacio en el cual las clases estaban agrupadas. Y yo fui a la escuela en esa época cuando ya yo sabía leer y escribir porque en mi casa había un estilo de vida que no era quizás completamente tradicional dominicano. En mi casa la creencia era que el que no sabía leer o que no tenía educación no podía sobrevivir. Y entonces mi papá me enseñó a leer y escribir antes de que yo fuera a la escuela y para la edad, cuando yo tenía 6 años de edad, yo sabía leer y escribir y podía sumar 2 y 3 y hacer las cosas así. Entonces, cuando yo fui al primer grado, ya yo estaba más avanzado que el resto. Fui rápido ahí, comencé a aprender la tabla de multiplicar y lo que fuera. O sea, esa es la etapa de formación. Y
en San Bernardo de Boyá. De ahí nos pasamos al partido, donde eso se convirtió en el primer liceo secundario que había en San Bernardo de Boyá. Era un liceo que no era oficial hasta que se hizo la primera graduación, entonces se convirtió en oficial. No sé si se ha notado, pero yo soy un poquito hiperactivo y nunca me conformé a completar las cosas regularmente. Así que yo decidí que yo iba a terminar el bachillerato más rápidamente que el resto de la clase mía y como hacíamos en esa época, yo me puse a estudiar para el verano y cogí los exámenes yo hice el primero, cogí los exámenes del segundo, hice el tercero y cogí los exámenes del cuarto de teórico y me gradué cuando yo iba a tener 17 años. Para el 1969, ya en septiembre, yo estaba listo para ir para la universidad. Sin saber que yo no, la gente tiene que saber, yo nunca había fallado en ninguna clase hasta que salí del bachillerato, y el primer semestre en la universidad por mí fue fácil, pero el segundo, la situación me cambió y comencé a coger clases a las cuales yo no le prestaba atención porque en realidad yo no estudiaba. Yo nunca fui un buen estudiante. Yo simplemente oía, aprendía y cogía los exámenes y lo pasaba y creía que todo iba a ser así, pero claro que no es así, porque hay momentos en que uno tiene que sentarse y ponerse a estudiar. Entonces, esa realidad me dio duro en la frente y me tomó algún tiempo para poder sobrevivir esa depresión que da el quemarse por la primera vez o no pasar una clase por la primera vez. Eso me tomó más de un semestre. Pero después de ahí, seguí estudiando y entonces, como estaba la política en Santo Domingo con el asunto de Balaguer y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lamentablemente tuvimos problemas porque la universidad se cerraba y cuando estaba haciendo colegio universitario eso nos tomó demasiado tiempo. Estaba supuesto a hacer un solo año, pero nos tomó más tiempo que el año. Eh, yo inicialmente creía que iba a ser abogado para dedicarme a la política, pero decidí que la política quizá no era lo que yo quería hacer cuando me di cuenta que yo quería ayudar a gente directamente y no hablar mucha mentira en público. No me gusta esa idea. Entonces, cuando comencé la química orgánica y la biología y las cosas de ciencias naturales, me gustaron, me hizo fácil, me fui a la escuela de medicina. En la escuela de medicina, con la política dominicana, yo estaba supuesto a graduarme cuando tenía 23 años, no me gradué. Se me pasaron 2 o 3 años más de ahí porque la política de la universidad se cerraba y se abría. Pero, anyway, terminamos. Cuando terminé, hice una tesis en mielitis, mielitis transversa, que es una infección que afecta a la médula espinal, que la corta como si fuera una herida y que paraliza a la gente. Entonces la presenté y el profesor que me guió durante esa presentación y la preparación de la tesis fue el doctor Mario Tolentino. El doctor Mario Tolentino era neurólogo, yo fui estudiante de su clase, hice muy bien con él y él me dio la oportunidad que cambió mi vida, porque realmente yo nunca pensaba que la primera especialidad que yo traté de aplicar fue cuando estaban comenzando en San Domingo la residencia, la primera residencia que yo creía que iba a hacer era la de pediatría. Y fui y me examiné, pero no esperé los resultados porque Tolentino me dijo que había una oportunidad para que yo me fuera para Francia a estudiar, hacer una especialidad de neurología. Inicialmente yo fui a Francia estaba estudiando neurología pediátrica, hice neurología pediátrica. Yo estudié neurología en Francia por 7 años. Hice 2 años de psiquiatría, 2 años de neurología pediátrica y de neurología de adultos, con la intención de volver a Santo Domingo a ser neurólogo pediatra. En el 1987 yo volví a Santo Domingo con la intención de ser neurólogo pediatra, pero esa es la etapa de mi vida en la cual yo le cogí miedo a la República Dominicana y debido a la situación económica y a mi situación, porque no tenía nada para yo poder regresar y ya las prácticas privadas eran caras, los trabajos en los hospitales eran difíciles. A mí me ofrecieron para ser director del departamento de neurología en el primer hospital central de la Fuerza Armada cuando Jacobo era el general, pero cuando me dijeron el salario, yo me asusté
no sé si debo decirlo públicamente, pero me dijeron que me iban a pagar 450 pesos. Yo le pregunté que cada cuánto tiempo. Entonces me dice, oh, mensual, como se paga aquí. Digo, ah, tú ves. Entonces me dice, después de eso me dice, y te damos una pistola también. Y yo pensé, yo no le dije porque si lo digo me meten por eso. Yo pensé en mi cabeza que esa pistola era para que yo saliera a la calle a buscarme la diferencia del salario, porque cómo yo iba a sobrevivir y a mantener una familia con 450 pesos mensuales. Entonces ahí fue cuando yo quemé el barco en Santo Domingo y regresé a Estados Unidos. Y así fue cuando Restituyo y yo nos encontramos en el 87. Yo comencé a estudiar para pasar los exámenes para quedarme aquí en Estados Unidos. Esa experiencia me tomó 3 a 5 años, porque el primer trabajo que nosotros hicimos fue el de ser maestro en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y de ahí, entonces, cuando comenzamos a aprender a hablar inglés y a escribir, comenzamos a coger exámenes y a estudiar. Teníamos grupos de estudios en esa época para poder pasar los exámenes. Y lo hacíamos en mi casa o lo hacíamos en un lugar donde hacíamos ejercicio. Como he llegado hasta aquí es una cosa extraordinaria porque en realidad nunca fue el plan. Mi plan era venir aquí, hacer mi residencia y volverme para los Estados Unidos, para Nueva York, que era donde yo quería practicar. Pero lamentablemente la vida le juega a uno cosas y nunca he regresado a Nueva York. El restituyo me sigue esperando. Pero estoy aquí enganchado y no he podido regresar a Nueva York. Tengo mi licencia en Nueva York, tengo licencia en Virginia, tengo licencia en Carolina del Norte, pero no he practicado en Nueva York ni en ninguna otra parte, solamente en Virginia. Am, la razón por la cual este libro que ustedes están preguntando cómo llegó a ser, es que por los últimos 25 años o más, yo he estado trabajando principalmente en cuidado intensivo crítico neurológico con personas que están en la parte terminal de la vida. Y la gente pregunta que cómo, tú sabes, que cómo uno sobrevive esa experiencia. Esta es una experiencia que puede ser agotadora y que puede ser muy trágica porque si uno no se protege mucho emocionalmente es muy doloroso. Y lo digo porque incluso el hijo mío que estaba estudiando neurocirugía por 2 años en el Montefiore, dejó de hacer la especialidad de neurocirugía por el mismo problema que yo tengo, era que se morían demasiados pacientes en el servicio de neurocirugía. Y él se convirtió en ortopedista en lugar de neurocirujano por esa misma emoción. Y ahora el libro está escrito basado en historias reales, de pacientes reales, de cosas reales que pasaron, que yo vi, de gente que yo encontraba en la unidad de cuidado intensivo que habían tenido problemas neurológicos, sea un ACV, sea una hemorragia cerebral o una infección o un trauma, que se estaba muriendo, pero que manejamos la etapa final de la vida de una manera completamente diferente. Yo creo que un médico solamente es médico para que se va a sanar. Yo creo que un médico es también médico para ayudar a la gente que se está muriendo. Y cuando nos estamos muriendo también seguimos siendo humanos. Si el médico no tiene la capacidad de ayudar a su paciente en esa etapa final del proceso de la vida, del ciclo biológico, entonces no está haciendo su trabajo completamente. Esto es una condición quizás emocional, filosófica o no sé, es una combinación de religiosidad, filosofía, intelectualidad, educación y también moral, porque yo pienso que es la responsabilidad mía de estar presente. Yo soy uno de los pocos médicos que hace visitas a domicilio. Yo soy uno de los pocos médicos que cuando mi paciente muere, si yo lo sé y si es asequible, yo voy a los funerales y me comunico con la familia, yo le mando tarjetas de condolencia, yo mando flores, yo hago cosas que la mayoría de los médicos no lo hacen. Yo no hago nada de eso con la intención de ser diferente, sino simplemente con la intención de ser yo, que soy quien yo soy, porque yo lo hago egoísticamente, para sentirme moralmente y quizás emocionalmente balanceado. Yo creo que uno debe acompañar a la gente en las cosas buenas como en las cosas malas, en los momentos uh, felices y en los momentos tristes. Yo no creo que uno deba abandonar a un paciente o a una familia
en un momento de dificultad, porque entonces no somos realmente amigos, no somos realmente entes y dejamos de ser una parte importante en la vida de las familias y de los pacientes que están muriendo. Yo creo que he hablado mucho, no sé si alguien tiene una pregunta, no me quiero parecer muy emocional, no quiero que nadie grite, yo tampoco estoy gritando, pero si quieren hacer preguntas o si quieren hacer cuestiones sobre eso, pueden hacerlo y me pueden interrumpirlo en cualquier momento. No te oigo, Restituyo, tiene el micrófono apagado. Todavía está apagado. ¿Me deja compartir la Sí, pantalla por un momento? sí, cómo no. Sí, quería preguntarte en lo que tú vas compartiendo tu pantalla para que luego opines, pues yo tuve la oportunidad de leer el libro y sentí, tuve la sensación de que en algunos casos de los pacientes que tú tratas en el libro, fueron pacientes que duraron 2, 3 o quizás menos o quizás un poquito más de tiempo para morir. ¿Puedo hablar de ese poquito de esa experiencia? Tú que conoces la experiencia dominicana con los grupos étnicos, sobre todo afroamericanos, blancos, anglosajones, en Sí. esa etapa que entienden que van a morir esa experiencia que tú tuviste con esos pacientes. Si tú quieres hablar de un caso en particular, tú lo puedes hacer, porque antes de yo poner a esa gente ahí, yo le pedí permiso a cada quien y a las Ok, familias. Ah, pero la experiencia es sencilla, Restituyo. La experiencia es que la gente, nosotros llegamos al hospital, nos encontramos con un paciente que está en estado crítico y naturalmente uno comienza a aprender la historia, porque yo cuando encuentro una familia o un paciente, yo le pregunto, yo me hago dueño de la vida de esa persona, yo aprendo todo lo que hay que saber sobre esa persona, si es mi paciente. Yo hago preguntas para tratar de entender qué ha pasado con mi paciente, porque, cómo llegó a este momento. No todo el mundo quizás tiene el tiempo de hacer eso, pero yo lo hago porque me ayuda a mejorar mi contacto con la familia y con el paciente y a entender, yo le pregunto a la gente generalmente cuáles son los deseos que esa persona que está en esa cama, que está enfermo y que ahora no se puede comunicar, cuáles son los deseos que esa persona expresó, cuáles son las cosas que usted sabe de esa persona. ¿Por qué? Porque hay que saber qué criterio, cómo esa persona siente, cómo ellos describieron su vida, cómo ellos pasaron su vida, cómo ellos han atravesado los años de la vida que tienen. Ahí, yo estoy tratando de poner una foto. sí, ¿Se ven? sí, claro. Se ¿Se ve ven fotos? una portada, sí, O- en la portada. Ok, Ahora ya. se ven fotos, No, sí. no es una portada, es una foto que yo hice. Ah, sí, ahora se ve Gracias. la foto ya. Ya, oh, aquí, Se fue. sí. Yo quiero compartir esas fotos porque eso no es solamente yo no solamente soy Ahora, médico, yo también algunas sí veces está. me gusta hacer cosas que son un poquito más allá de la medicina. Yo creo que ser médico no le quita a nadie la oportunidad de tener otras actividades intelectuales o de cualquier tipo. Am, Vivir es también aprender a disfrutar las cosas que el creador nos provee. Y a mí me gusta eso. Esa no es una portada, es una foto que yo tiro con mi cámara. Y Y creo que son portadas porque son, a mí me gusta, no sé si a alguien no le gusta decirle, no le gusta, no le tengo que compartir, pero como me dijeron que yo iba a hablar de mí hoy, me tomé la libertad de hablar de mí hoy. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? Estamos encantados con este conversatorio. Queremos saber más de usted. Carmen, Carmen. Am, ¿Qué te diría? Ahora mismo lo que yo estoy haciendo es más, ya yo no estoy trabajando tan intenso como antes. Antes yo tenía un beeper, un teléfono, o dos beepers y un teléfono. Ahora ya yo no estoy tanto de llamada a trabajo, pero no tan intenso. Eh, Solamente estoy involucrado en recibir pacientes antes de las 3 horas de un accidente cerebrovascular para decidir cómo se pueden tratar y cómo ayudarlos a disminuir la discapacidad o a prevenir la discapacidad después de sufrir
un accidente cerebrovascular. Aquí en Estados Unidos, el protocolo para tratar un accidente cerebrovascular es que a una persona que tenga un accidente isquémico, que son el 85% de los casos, se le dé un tratamiento si llegan antes de las 3 horas, de las 4 horas y media o 3 horas y media, dependiendo de qué tipo de accidente tenga, y se le da medicina en las venas primero, y luego se decide si la persona necesita una trombectomía, que es una intervención que la hace sea un neuroradiólogo o un neurocirujano para sacarle un coágulo que esa persona tenga en una arteria. Y de esa manera, cuando eso se necesita, entonces yo decido enviar a la persona que tengan ese procedimiento o no. Esa es la manera en que se trata aquí. Entonces, luego que eso pasa y la persona se recupera y viene a la clínica, entonces seguimos lo que nosotros llamamos la clínica de prevención del ACV, que es lo que estamos tratando de comenzar en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez y en Cercano. La clínica de prevención de ACV está manejada por un neurólogo, una enfermera, trabajadora social, educadores de salud, servicio social y nutrición, porque a esa gente hay que educarlos. Y yo quiero que sepan también que el problema que encontramos en Santo Domingo son los mismos que se encuentran en cualquier otra parte del mundo. La gente no se toma la medicina, la gente no va al médico, la gente bebe, la gente hace droga, es obeso, no se trata, y así sucesivamente. O sea que los factores de riesgo son los mismos. Y la gente son las mismas, lo único que son, vivimos aquí y los otros viven allá, y donde viven allá no tienen los recursos que tenemos aquí para tratarlos. Yo no sé, pero esa foto, esa vale la mirada. ¿Alguna pregunta? El libro es sencillo, es pequeño, y en mi mente, hacer algo sencillo y pequeño. Algunas veces un libro de 1000 páginas tiene mucha información y no se puede acaparar en una sola leída, o no se puede entender, o tiene muchos segmentos. En un escrito pequeño, donde haya una información concisa y empaquetada, el mensaje yo pienso que es más poderoso algunas veces. Por ejemplo, yo pienso, no sé si alguno de ustedes ha leído a Juan Salvador Gaviota, es un libro pequeño, no sé si han leído El Pequeño Príncipe, que son libros pequeñitos, pero que tienen, por ejemplo, el Pequeño Príncipe tiene como 110 o 125 años y se ha traducido del francés a todos los idiomas del mundo, y sigue siendo un libro importante. José tiene una pregunta, por favor. Ábrele el micrófono. Sí, puede, doctor José Pérez, puede abrir su micrófono. Ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, Carlito. Tu experiencia es algo inspiradora. Yo pienso que mucha gente se sienten satisfechos de compartir Gracias, la José. nacionalidad contigo. Yo quisiera que tú hablaras brevemente sobre tu experiencia cuando tú eres estudiante de medicina, como profesor. Pienso que tú dabas clase a los médicos. Okay, entonces, yo comencé a estudiar medicina, yo me inscribí en la Universidad de Tomás Domingo en septiembre de 1969. Tú sabes que nosotros vivíamos en Sabana Grande de Goya, y yo no tenía dinero para pagar una pensión en la capital. Una hermana mía vivía en un barrio fuera de la capital, después de Río Contreras, en la carretera que iba a la base aérea de San Isidro. En esa época no había tráfico ni población por ahí, nada de eso estaba abierto. Y para yo salir de ahí a llegar a la Sabana Larga, yo tenía que pedir bolas todos los días. Levantarme 2 o 3 horas antes, pedir bolas para llegar a Sabana Larga. En la Sabana Larga, tenía los 10 centavos para coger la guagua de Lomina que me llevara a la universidad, o si llegaba a tiempo esperaba la guagua de la universidad para que me llevara de gratis, porque la comida en la universidad era 25 centavos. No sé si ustedes se acuerdan de esa época, pero yo sí. Claro. De ahí, yo salí de Sabana Grande Boyá con 25 pesos. Yo ahorré en la cooperativa La Candelaria. Yo fui miembro fundador de la cooperativa de La Candelaria. Yo ahorré ese dinero haciendo ruedo y planchando pantalones en la sastrería de mi papá. 15 pesos lo pagué para la inscripción del primer semestre.
10 pesos me lo quedé con ellos en el bolsillo y ese era $1.000.000, porque para mí ese era el único dinero que yo tenía y era lo que me iba a servir para yo manejarme a comenzar a sobrevivir. Cuando la universidad se cerró la primera vez, que yo no estaba preparado para eso, que Balaguer la cerró, qué sé yo, como por 2 o 3 meses, yo comencé lo que yo llamaba una escuelita de alfabetización en la casa donde yo vivía. Usábamos la silla del comedor y yo sentaba a los muchachitos y cada quien me pagaba 25 centavos por semana para yo comenzar a alfabetizar a ellos. Eso fue en el primer año, ¿ok? De ahí salí y comencé a hacer pantalones en la avenida Penetración, en Los Minas, pero no duré mucho porque no podía competir con nadie, porque no podía ir a un horario de trabajo, tenía que ir a la universidad. Fui dichoso que una señora del barrio donde yo vivía era amiga de Emma Balaguer. Imagínense eso, yo nunca he sido balaguerista, pero fue la persona que me dio un puesto de maestro del 6º grado en la escuelita pública del barrio donde yo vivía. En esa época, un maestro de 6º grado ganaba 100 pesos mensuales. Yo, cuando la universidad estaba cerrada, yo daba clase a tiempo completo y estaba ahí y me ganaba los 100 pesos. Pero si la universidad estaba abierta, yo tenía que ir a la clase, tenía que encontrarme un sustituto que yo le pagaba para que me diera la clase. Y lo que yo hice fue que yo decidí que yo le iba a dar 50 pesos a la persona que me diera la clase por el mes o cuando yo no estaba ahí, cada mes, y que yo me iba a quedar con 50 porque para mí eso era suficiente para lo que yo necesitaba. Ese fue mi primer trabajo oficial. En el tercer año de medicina, cuando yo estaba dando farmacología, comencé a dar clases de visitadores médicos, comencé a darle farmacología, anatomía y química a la gente que se estaban preparando para ser visitadores médicos en esa época. La escuela estaba en la Isabela Católica, en el 120 de la Isabela Católica. Ahí me pagaban muy bien porque me daban por clases y me pagaban el viaje si tenía que salir al interior en los fines de semana, me daban el hotel, me daban la comida y me daban dinero, 100 y pico de pesos al mes o qué sé yo. Yo ni me acuerdo, pero me pagaban suficiente para yo hacer lo que tenía que hacer. Después del tercer año, en mi maestro de radiología y mi maestro de clínica de semiológica, me dieron trabajo en el colegio San Judas Tadeo, que estaba en Naco. Y yo vivía en el campo, yo era un pobre que iba allá con zapatico amarrado para dar clase a los muchachos que estaban en el Naco, a enseñarles biología y química. En esa época, el salario mío ahí era más de 200 pesos mensuales. Era un bojote de peso, como nosotros le decimos. O sea, yo duré haciendo eso como por 2 años. Ahí fue dentro de ese periodo de tiempo fue que tú y yo nos encontramos cuando estaba en la universidad, que yo te dije a ti que para estudiar medicina la gente te decía que no se podía trabajar. Y yo te dije, no, eso no es verdad. Lo que tú tienes que hacer es manejar tu tiempo y tratar de sobrevivir, porque yo no voy a dejar de estudiar por la situación económica que no me va a parar. Y te dije, tú puedes trabajar, lo que tú tienes que hacer es saber lo que quieres hacer. Tú quieres ser médico, tú vas a ser médico, pero tienes que hacer sacrificio. Yo personalmente, yo sé que yo no era rico ni tenía quien me mantuviera. Mi papá se fue para Estados Unidos, vino para Estados Unidos, y cuando él vino, entonces sí, él me mandaba dinero todos los meses, pero tanto en Sabana Grande, pues ya claro que no se podía porque no había producción. Para esa época ya la producción de la caña y la vida del azúcar se estaba cayendo. Y así fue como yo pasé el proceso de terminar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Williams sin guante y sin secreto, para lo que quieran saber. Exactamente. Sí, sí. Entonces, sí, adelante. la maravilla de la vida es que desde donde uno salió hasta donde uno llega, nadie lo sabe. Eso lo determina uno, eso lo determina su actitud y su capacidad. Imagínense que yo salgo de Santo Domingo, restituyo, cuando estábamos en la Abel González, en 1981, yo salí con un jaque de abrigo de invierno, guantes de cuero y $350 y una carta que me dio el doctor Tolentino
para inscribirme en la universidad y para ir al programa de neurología. Si ustedes piensan que yo era fluente en francés, están equivocados. Yo estudié francés en la Alianza Francesa, pero no había con quién practicarlo. La persona que me dio la clase, que me ayudó a practicar y que me ayudó a terminar la tesis, Alcira Minaya, también me ayudó con la conversación. Pero cuando yo llegué a Francia, entre el choque mental, cultural, emocional, el primer invierno, en el medio del invierno en enero en París, yo no sé si ustedes son bravos, pero yo pasé un trabajito para poderme adaptar y lo que sabía de francés se me olvidó por unos cuantos meses, hasta que me manejé a conseguir cómo estabilizarme físicamente, porque tenía que encontrar un lugar donde vivir. Pero yo nunca he sido una persona tímida, yo creo. Yo creo que yo siempre, a mí me gustaban las aventuras. Yo fui a la ciudad universitaria de París y apliqué para que me dieran una habitación como estudiante extranjero después que me inscribí a la universidad. Y me encontré siempre, debo decir algo que se me ha pasado, debo decir que siempre yo he tenido la dicha de encontrar gente que sin conocerme, sin saber de quién me parió, me hayan querido ayudar. Y eso yo no lo puedo olvidar porque eso ha sido por encima de mí y por encima de lo que yo sepa, siempre he tenido a alguien que me quiere ayudar y me ha querido guiar de la manera apropiada. Entonces, con esa suerte y con esa guía, conseguí una habitación en una de las mejores residencias para estudiantes en Francia, en París. En esa época el precio eran como, no sé, $300 al mes. Recuérdense que yo no tenía dinero, o sea que tan pronto yo llegué y comencé a hablar un poquito de francés, mi primer trabajo fue ser ayudante de enfermero, ¿ok? Pero yo tuve que hacer eso de un tiempo rápido para poder sobrevivir, porque si no, tú pasas trabajo. Y cuando hice eso, comencé a ser como estudiante de enfermero y a ir a la universidad y al hospital. Claro, ahí se me aceleró el francés, perdí el miedo de la sobrevivencia, perdí el miedo de la inestabilidad. Y entonces yo comencé a estudiar. Yo le aconsejo a cualquiera que quiera estudiar, por ejemplo, en inglés. Tú eres médico, todo lo que tú has estudiado ha sido en español, pero la medicina es una lengua que tiene mucho en común con cualquier otra lengua, con cualquier otro idioma, porque es derivada del latín. Y si tú sabes leer, tú te pones a estudiar la profesión que tú sabes en el otro idioma que tú quieras aprender. Y esa parte fue la que yo tomé como una base de partida para familiarizarme, no tanto con el inglés o con el francés, sino con cualquier otro idioma que yo haya tenido que confrontar durante mis aventuras. Me ha ayudado muchísimo ese principio, porque yo lo que hago es mentalmente ser médico aprendido en español es un médico. El ser médico que sabe hablar español y inglés son dos médicos. Y el médico que sabe hablar español, inglés, francés o portugués ya son un paquete de gente, porque cada vez que tú doblas tu idioma, que tú mejoras tu conocimiento, que tú mejoras tu capacidad intelectual, tú aprendes, tu cerebro se beneficia de ese conocimiento y tu capacidad intelectual se desarrolla más. No sé si he dicho algo malo. No, está bien, muy bien. Excelente, sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario no tengan miedo pregunta? que yo no me como a nadie. Este es bien. el Gran Titón. Esta es la montaña del Gran Titón. Eso en Montana y cerca de Yellowstone Park. Qué belleza. Y en realidad eso fue en el 2019, al final del invierno. Es una cosa, son parte de este país que la gente tiene que salir de Nueva York para poder ver. Y no es tan difícil ni es tan caro tampoco. Qué belleza. Sí. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien quiere decir algo? Estamos en familia, señores, no me cojan miedo, por favor. Ni me dejen solo. Es que no sé qué hacer, si escucharlo o mirar las fotos. Están bellísimas las fotos. Bueno, ese es el
problema que ahora yo estoy tratando de seleccionar cuáles fotos voy a poner en un libro o en algún tipo de publicación, porque hay algunas que son muy bonitas. Pero a mí me pasa con todo que yo me obsesiono con un tema y trato de verlo de ángulos completamente diferentes y siempre alrededor del mismo sujeto, porque ninguna de las fotos son iguales. Son el mismo objeto, pero no, ninguna de ellas son iguales, si ustedes se fijan en los detalles. Sí. Y yo creo que esa es una cosa impresionante. Esa es una belleza. Ese animalito que está ahí es un tipo de ardilla, pero no es el común, es de esa área. Yo no lo conocía y me dejó acercarme y le tiré varias fotos. Sí, tiene Para una mí cola fue diferente. impresionante verlo. Por favor, Marta. La colita es diferente. La cola es diferente, exactamente. Y las orejas son diferentes, no tiene la misma agilidad. El cuerpo es más pesado que el que ustedes ven en los parques. Sí. Sobrepeso. Está en sobrepeso. Esta está comiendo bien, ¿verdad? Ana Soto tiene una pregunta, Restituyo. Sí, adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Aquí estoy, señor doctor Carlos William. Con nosotros. Siempre. Y apasionada por la vida, tan apasionante, por su sensibilidad, su personalidad, cómo enfoca la medicina, con qué garra, con qué entrega, realmente de una forma apasionante, ¿no? Gracias. Pero hay una de las cosas que me gustaría saber por mucha curiosidad. Por favor. ¿Cómo se siente un médico cuando llega a una ciudad como París, ¿verdad? En Francia, ahí es donde usted ubicó, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se siente, cómo logra integrarse con la cultura por el idioma? O sea, somos latinos, misma raíz, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se siente en un hospital con un enfermo? ¿Cómo es la relación, no? Mira, yo tuve la oportunidad de tener pacientes que fueron participantes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de ver a una señora como paciente que durante la Segunda Guerra Mundial era una mujer hermosa, que decidió que no quería llegar a ser vieja porque no quería ponerse fea. Y lo que hizo fue que se le tiró en los rieles de un tren y el tren no la mató, sino que perdió las dos piernas. Y estuvo condenada a vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. Y cuando yo la encontré, ya estaba al final de su vida. Ella me dijo que ella lo hizo y que quería en esa época demandar al médico que le salvó la vida porque ella no quería vivir. Recuérdense que estamos hablando de los años 50 y 40 y ella vivió casi 40 o 50 años más después que eso le pasó. Encontré a un señor que estaba sufriendo de síndrome postraumático. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que se estaba muriendo. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Sí. Sí, por favor. Vi a pacientes que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial que compartieron conmigo. Yo llegué a tomar vinos de 60 años de edad que me llevaron a los celares para eso. Porque yo me integro dentro de la sociedad en la que yo participo. Y la manera de hacerlo es adaptar la cultura, adaptar la mentalidad y aprender de la gente que te rodea. Y me rodeé con judíos que vivieron y fueron impresionados en la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Alemania. Yo he compartido experiencias con gente que yo nunca en mi vida pensé que iba a conocer. Ese privilegio es una cosa increíble, yo creo. Porque emocionalmente y mentalmente es algo que yo no voy a repetir. Pero una cosa que tienen que saber, gracias, una cosa que tienen que saber es que yo he tratado en todo lo que hago de pagar, de devolver a la sociedad tanto como la sociedad me ha dado.
por eso quizás es mi lucha y la ambición. Por eso es que no he dejado de trabajar con Restituyo, porque Restituyo tiene la misma mención y la misma mentalidad, y nosotros compartimos los deseos de ayudar. Aún estando fuera de Nueva York, yo he tratado de ayudar a médicos extranjeros que han venido a Estados Unidos para ayudarlos a que pasen los exámenes. Yo he tratado de ayudar a rusos, he tratado de ayudar a mexicanos, he ayudado a mexicanos, he tratado de ayudar. A mí no me importa la nacionalidad de donde una persona venga, a mí me importa lo que la persona tenga dentro y lo que quiera hacer con su vida. Si tiene interés y quiere mejorar, yo voy a tratar de ayudarlo. Lo que pasa es que, como alguien me dijo, dime. Sí, doctor William, la doctora Estela Soto, ortopedista, amiga nuestra de Argentina, hizo un comentario que quizás sería bueno que tú también comentaras un poco. Sí. Ella habla de que tú estudiaste en donde salió la neurología, donde está la cuna Yo estudié a la el Salpêtrière. nacimiento de la especialidad. Exacto. Yo estudié Sí. en el mismo cuarto, en los mismos lugares donde Charcot, que fue el quien comenzó la especialidad de neurología, lo hizo en el 1865. Yo tuve la oportunidad de ver los lugares donde Pinet amarraba a los pacientes con las cadenas. Yo tuve la oportunidad de ir a la biblioteca de Charcot. Yo tuve la oportunidad de visitar cosas que son escalofriantes para mí, porque eran cosas que yo nunca pensaba que iba a alcanzar a ver. Sí, adelante, Soto. Perdón. Mi hermana justamente no tiene sonido en la computadora, por eso manda el chat. Pero una de sus inquietudes es saber cuál fue el maestro que más lo motivó en París, ¿no es cierto? Estamos hablando de la cuna de la neurología, ¿verdad? De la neurología. Sí, yo tuve el privilegio de encontrar a uno de los últimos de los grandes en la Salpêtrière, que era el profesor Paul Castañe. Él era estudiante en la línea de Charcot. Paul Castañe ya no ejercía la medicina, pero era el jefe del departamento. Tuve la oportunidad de encontrarlo y hablar con él. Tuve la oportunidad de encontrar a Jeanne Cardy, que es uno de los maestros del mundo en neurología pediátrica. Y mi maestro directo de neurología pediátrica se llamaba Michel Artuis, y Ponceau, y la gente que hicieron la epileptología y que describieron la neurología pediátrica. Yo, quizá eso, yo no sé, yo no creo que yo haya sido un buen estudiante, yo no creo que yo haya sido inteligente, yo simplemente creo que he tenido el privilegio de aprender algo de tanta gente que sabe tanto, que lo que me queda me es suficiente para sobrevivir. No, pero y la formación es la formación, ¿verdad? No solamente lo que se estudia es la parte técnica, sino la formación humana es la que ayuda al intelecto. Pero dígame, ¿cuántos años estuvo en París viviendo? Yo estudié por 7. Y quiero que sepa que al final de esos 7 años, cuando yo salí de París, yo llegué con $350. Yo tenía una casa individual cerca de Fontainebleau. Yo no sé si la persona sabe lo que es Fontainebleau, pero es la montaña que es el equivalente a la Black Forest. La Fontainebleau es donde están los jardines y las cosas en los barrios de París, en las afueras de París. Yo tenía una casa ahí, yo tenía 2 carros, yo tenía una familia, yo tenía trabajo. A mí me fue tan bien que mi plan no era regresar de Francia. Yo no pensaba salir de Francia para ninguna parte. La única razón por la cual yo decidí salir de Francia fue porque mi mamá se enfermó en la República Dominicana y mi hermano, que estaba metido en política en esa época, lo iban a meter preso y no estaban cuidando a mi mamá. Entonces, cuando yo traté de llevar a mi mamá para Francia, el sistema médico me dijo que yo no la podía llevar a ella porque ella no tenía el seguro médico, que si yo la hospitalizaba, si algo le pasaba, ellos me iban a quitar la casa, me iban a cobrar a mí o me iban a hacer cosas que yo no podía pagar por ella, porque en Francia yo gané suficiente dinero para vivir, pero no para acumular. Entonces, en ese mismo momento, la coyuntura pasó de que yo conocía y había estudiado con William Acosta,
que fue médico neurólogo que se graduó conmigo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que vivía en Estados Unidos, quien me llamó a Francia y me dijo que él quería que yo viniera a ser su ayudante aquí hasta que yo pasara mis exámenes. Él me ofreció un trabajo, yo lo creí, pero vaya usted a saber que cuando yo vine, él se me escondió y nunca me dio el trabajo. Y me dejó en el aire porque ya yo había todo mi trabajo en Francia y no tenía, y tenía mi familia ya esperando que yo me estabilizara aquí para que yo viniera. Pero, como siempre, a mí la cosa me da miedo, pero no me asustan. Así que yo seguí para adelante. Cuando él me hizo eso, yo ni me puse guapo, ni lo condené, y somos amigos. Y se lo agradezco porque si no hubiese sido por él, yo no hubiese vivido esta época de mi vida, porque yo hubiese estado en Francia todavía. Nunca tuve la intención de venir a vivir a Estados Unidos, que es una de las cosas que yo digo que quizás sea más increíble para ustedes. ¿Y con su mamá qué pasó? Finalmente, la traje aquí a Estados Unidos, traje a toda mi familia aquí. Mi mamá murió aquí en Nueva York cuando yo vivía en Fort Washington, en Fort Washington, en la 170, Restituyo sabe. Claro. Ella murió aquí. Y entonces el hijo mayor mío también murió aquí después de una cirugía cardíaca porque él tenía una malformación cardíaca y cuando le hicieron la cirugía para reparar la válvula, le dio una hipertensión pulmonar aguda. Y eso fue al principio de los 90 y no había manera de manejar la hipertensión pulmonar aguda en ese momento y él se murió. Sí. Pero Pasando los exámenes que estaba, ¿verdad? En esa época todavía. exactamente, en esa época. O sea, en esa época ¿Y yo estaba ahí finalizando de se pasar los conoció exámenes. con Restituyo? No, nosotros nos conocimos en Santo Domingo, éramos estudiantes juntos y trabajamos Sí. juntos, pero yo no sabía que él estaba aquí, ni él sabía que yo estaba aquí tampoco. El doctor Williams fue jefe mío en la clínica Abel González cuando yo era estudiante de medicina y él era médico recién graduado y era jefe hacíamos servicio cada 4 días en la Abel González. Él era encargado de emergencia en el día y servicio cada 4 días y él era mi jefe en la noche, en ese tiempo. Y ahí yo lo conocí, dejé de verlo. La última vez que recuerdo de él fue que tenía un libro de francés, de la Alianza Francesa, y dejé de verlo hasta que yo me gradué y vine para acá. Y un día me encontré con él en Fort Washington caminando a pie con una batería en el hombro. Una batería en el hombro. Es que la gente... tú estás aquí y bueno, estamos aquí ya. No, estaba una batería en el hombro porque te recuerdas de que estaba haciendo de taxista en la noche. Exactamente, era taxista. Y me recuerdo tanto para poder estudiar durante el día. Me recuerdo tanto que desde esa época que yo le decía al doctor Williams hace 2 o 3 meses atrás que hasta el tipo de camisa, el color y la camiseta que usaba en esa época, me recuerdo el color que tenía de la camisa. Te daba pena, ¿verdad? No porque daba pena, sino que son memorias que uno la tiene porque uno no se fija en la corbata, el traje, sino que recuerda eso, ¿verdad? Porque tú siempre fuiste delgado, esa parte ha mantenido buen peso y eso, en esa parte te mantiene saludable y creo que corre. He tratado, pero tú sabes. Tú corres diario también, tengo entendido. ¿Cuántas millas tú corres? ¿Cómo es? ¿Cuántas millas tú corres Yo, por día? en el verano, yo corro alrededor de 5 millas todos los días. Ahora no, en el invierno yo soy haragán y no me gusta levantarme cuando está oscuro. Sí. Muy bien, muy bien. También camino en la máquina algunas veces para mantenerme. Sí, importante. Sí. Bueno, muy interesante. No sé si alguien tiene más, doctora Rodríguez. Usted tiene la palabra. Por favor, por favor, hablen, señores, que esto no es una conversación privada, esto es una conversación de la vida. Ángela Pérez, no sé si quiere hacer un comentario, que conoce al doctor Abre el micrófono. Ella puede abrirlo, que conoce al doctor Williams de hace ya un par de meses. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Porque la ventaja de esto no lo pidió él, esto fui yo que decidí hacer este programa con él, aprovechar, y además que se está grabando, que queda como un recurso, porque así como él lo describe en su libro, esos pacientes mueren y nosotros no somos inmortales, también vamos a... Adelante, Ángela. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor William, ¿qué sensación siente cuando muere un paciente y él está ahí presente? Sí, mira, no hay manera de describir eso con palabras.
yo, yo soy de la gente que yo abrazo a la familia, yo abrazo a los miembros de la familia que están ahí, yo comparto con ellos en el dolor, yo me siento con ellos a discutir y a explicarles las cosas, porque parte de lo que yo hago es que yo no tomo decisiones por mis pacientes ni por mis familias. Yo comparto información con ellos, los ayudo a tomar decisiones, los guío en las decisiones que hacen. Y si me dicen que quieren hacer algo que no es racional o que no es conveniente, entonces yo los dirijo y les digo, no, eso no es lo que debemos hacer. Hay otra manera mejor de hacerlo. O dame mejor resultado si lo hacemos de otra manera. Entonces, esa es la experiencia que yo he desarrollado. Y quiero que sepan que esa es una experiencia que paga. Yo aprendí eso. Últimamente, la primera unidad de cuidado intensivo en la que yo trabajé fue en Francia. Pero aquí en Estados Unidos, en Virginia, en Richmond, yo tenía un maestro que él era un maestro de neurología pediátrica y él iba y compartía con las familias y se sentaba y hacía esas cosas que no están escritas en los libros de medicina, pero que a mí me parecieron sorprendentes de que un médico tan ocupado se tomara el tiempo de hacer eso. Y desde esa época, de hace más de 25 años, por ejemplo, yo tuve un niño que todavía me acuerdo el nombre, que murió a los 14 años de edad, que tenía una cosa que es única, que yo nada más la he visto una sola vez en mi vida, que es un padecimiento en el cual le salen múltiples tumores cerebrales malignos. Eso pasa mayormente en niños. Y yo fui al velorio, fui a la familia de ese niño. La familia me llamó porque yo no estaba de servicio en el hospital cuando el niño estaba muriéndose. Yo fui. Y esas son de las cosas que no tienen precio y que no se pagan con el salario. Ana Soto tiene otra pregunta, Restituye. Ok. Adelante, Ana, puede abrir su micrófono. Con su permiso, justamente lo que está hablando es lo que más me interesa, esa conexión humana que existe con el paciente, ¿no es cierto? ¿Y cuándo afloró eso? ¿Cuando usted se vino a vivir a Estados Unidos o siempre sintió esa necesidad? Siempre ha estado dentro de mí, pero no era tan fuerte. Recuérdate que cuando nosotros nos estamos poniendo viejos, también vemos la vida diferente. Excuse me. Sorry. Cuando yo me estoy poniendo viejo, veo la vida diferente. Y eso hace que yo vea, le dé quizás más valor a las cosas. Yo me veo, yo me reflejo. Ese es el detalle. Yo creo que yo me reflejo en la condición de la que esa persona está viviendo. Yo creo que el hecho es que lo que yo me pregunto mentalmente es, si fuera yo que estuviera ahí, ¿qué quisiera yo que ellos hicieran por mí? ¿De qué manera quisiera yo que ellos me trataran a mí? ¿O qué cosas serían aceptables para esta condición si yo me encuentro en este momento, en esa situación? Y si nosotros reflejamos eso cuando hacemos el trabajo de la vida diaria, yo creo que tratamos a las personas diferentes. Porque recuérdense, hay un libro muy antiguo que tiene más de 2000 años escrito que dice que tratemos a los otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y lo sabemos, pero no todo el tiempo lo aplicamos. Claro. Bueno, doctor Williams, de nuevo a nombre de la asociación y en lo personal, te agradezco que hayas sacado tu tiempo, porque yo sé que también los sábados lo dedicas para tu vida personal. Sí. Y tiene también, ha dejado de ver pacientes, menos pacientes, pero también está muy ocupado con muchas conferencias. Pero te agradezco esta participación, que como tú sabes, siempre públicamente lo he dicho y en lo personal, el apoyo que ha dado a esta institución, aún estando lejos. Y eso me ha demostrado a mí que usted no tiene que vivir en el sitio para ayudar, para apoyar y seguir dando soporte. Tú siempre has venido a los eventos científicos, a los congresos, hasta manejando, sacrificando 5 y 6 horas manejando de Virginia, y al igual que en esta plataforma que está ayudando bastante. Te agradezco el esfuerzo y tu sacrificio. No. Esta es una conversación entre amigos y ojalá que ustedes la hayan apreciado porque yo no he tratado de cubrir nada. Yo soy transparente, un proyecto transparente. El libro está disponible en Amazon, siempre está disponible, no se ha acabado el primero. Yo no lo he vuelto a imprimir. En ese aspecto yo he sido descuidado
Ok. pero vamos a tratar de reimprimirlo. Y si lo Perfecto, quieren sí. comprar, hay una manera directamente de comprarlo que es muy sencilla, que es que lo pueden hacer en audio. Está disponible ¿cómo se llama? La que viene escrito. Audiolibro. No, el escrito, el que viene, el que tú lo Kindle. downloadas. Digital. Sí. Sí. Kindle. Ahí está disponible todo el tiempo. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, ¿Perdón? doctora Carmen Rodríguez. Sí, muchas ¿Alguna gracias, palabra? doctor Williams, como siempre. Aprendimos mucho hoy. Gracias, ojalá. Gracias. Gracias Buenas a todos. tardes. Buenas, Gracias por que no Muchas se gracias, pierdan. muchísimas gracias, doctor. Siga tomando fotos. Gracias. También. Sí. Gracias a todos. Tengo como Ajá. 10,000 fotos que tengo que poner de alguna manera, tengo que hacer algo con ellas. Sí, Las sí. puede seguir mostrando, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas Buenas gracias, tardes. doctor Instituto. Ok. Doctora